Buenas tardes a toda la audiencia de Todos los Fuegos por AM 1570 Radio Rebelde. Acá estamos con Javier Rodríguez. Buenas tardes, ¿cómo va? ¿Todo bien? Todo bien. Allá tenemos a Dayana Álvarez en los controles y la musicalización. Vamos a dejar que nos salude, pero después vamos a seguir con el tema. Bueno, muy bien. Buenas tardes, Daniel. Buenas tardes, Javi. Buenas tardes a los y las oyentes. Yo me despedí esta semana de este lugar, pero bueno, hoy vine a la televisión porque, bueno. Cosas que pasan. Nos vio a nosotros y no se pudo contener. Sí. Es eso. Ahí va. Pero además... No. Listo. No, iba a dar las vías de comunicación. Sí. Bueno, dale. Voy a cumplir con mi tarea el día de hoy. Recuerden que nos pueden escribir al 11 26 98 496. Nos siguen en nuestras redes sociales. Nos encuentran en @f_fuegos en Twitter o X, como prefieran decirle. Y nos encuentran en YouTube e Instagram, como @todoslosfuegosradio. Muy bien, ahora sí. Hoy, esta semana en realidad, la semana del lunes, entre el lunes pasado y este lunes, cumplimos 6 años en el aire de la Rebelde, Todos los Fuegos. Así que estamos de festejo, de alguna manera, o cuanto menos conmemoración. Y la única persona que se acordó prácticamente de que era el festejo hoy fue Dayana, que trajo una bolsa de papa frita que podemos comer. Ya justifiqué para que comamos papa frita, hagamos ruido. Nos salvó la tarde. Y la audiencia entienda por qué estamos comiendo papa frita. Bueno, 6 años. Tuvimos 4 años con 1 hora por semana y desde hace 2 años... Ya son 2, ¿no? Sí, creo que... ¿Quién llegó antes? ¿Silvia Visconti o por ahí? Parece que Silvia llegó después, me parece. Después. El año pasado. Creo. Más o menos. Cuando ahí pasamos a 2 horas. 1 año y medio, porque empezamos, claro, el año pasado y con 2 horas. Bueno, también vamos a mandarle un saludo a Mauro Fontenla, que fue mucho tiempo también miembro de este programa. Bueno, sigue dentro de la producción. Está. Tiene la silla libre ahí, mira. Claro, ahí tiene un cartelito que dice Mauro Fontenla. Cuando quiera, no lo echamos nosotros. No. Pero por eso, el que se va sin que lo echen... No, vuelve sin que lo llame, así que algún día quizás esté acá de vuelta. Bien haría. Además lo está esperando la columna del Movimiento Obrero. Sí. Es verdad, hay cortina y todo para la columna, así que... Tenemos cortina y todo. Cuando quiera. Así que ahora vamos a ir a la editorial. Vamos nomás. Que se dice así: las 2 Argentinas. La de los generosos, sabios y valientes, y la de los corruptos, burros y cobardes. Y no hay ninguna exageración, porque lo que hemos estado escuchando estos días por radio, estos adjetivos se han quedado moderados. Sí. La tarde del 15 de agosto, desde Rawson, 25 de 116 valientes revolucionarios marchan a la libertad. 6 llegan a Chile y Cuba. Los restantes fueron rodeados en el aeropuerto y emboscados por la traición en la base naval. El 22 de agosto de 1972, 50 años después de declararse rebelde, la Patagonia se tiñó nuevamente de rojo con la sangre de 19 héroes revolucionarios, pero 3 sobrevivirán para continuar la lucha. Alquimia con papeles. Para ayudar a la audiencia, así que vamos a ir alternando. La Argentina de los generosos, sabios y valientes, con la Argentina de los corruptos, burros y cobardes. Ahora le toca el turno a los segundos. Alquimia con papeles. Tasas de interés bancarias que arañan el 100% para sacar pesos de circulación con el objetivo de planchar el dólar. Encajes bancarios del 50% que saquen más pesos de circulación para que no suban los nuevos dólares prestados, incrementando el endeudamiento externo,
maniatados como perros rabiosos para seguir con la bicicleta financiera y todo para que no se les escape la inflación hasta octubre. Esta alquimia hasta octubre, después vuela todo. Y todo o eso antes. sostenido con hilos, ¿no? Hilos muy finitos. Medidas que se muerden la cola, ya que el gobierno emite pesos para pagar los... porque emite, acá lo explica Robelli siempre, emite pesos para pagar los intereses de una deuda en nuestra moneda que asciende a 17 billones, que se da patadas con toda la alquimia anterior para que no se les dispare la inflación. Mientras al gobierno no le importa que caiga la producción, el consumo, ni que la inversión se haya desplomado. Es el programa de los corruptos. Como un clarín que llama a la libertad, a las 5 en punto de la tarde, Carlitos Astudillo tomó la guitarra y se puso a cantar, como tantas veces, la Luis Burela, esa samba en homenaje a los guerrilleros de Güemes, que pregunta: ¿con qué armas, señor, pelearemos? Con las que les quitemos, dicen que gritó, señal que indicaba que todo estaba listo para el inicio de la toma del penal, cuya primera tarea era justamente quitarle los fusiles con que enfrentaron a los 2.000 que los custodiaban. Yo acá, claro, los guardiacárcel. Los guardiacárcel eran 100 y pico. Sí, pero después había una guarnición. Estaba la base naval con 2.000 efectivos y después había otro puesto de gendarmería, 2.000, para redondear. Los títeres nos alinean en la guerra con la OTAN, no nos olvidemos. Nos están alineando en la guerra con la OTAN, que ocupa las Malvinas y el Atlántico Sur. Reclama nuestra Antártida, procura tener una base naval en Ushuaia y avanza en la Patagonia Sur y en Vaca Muerta. Los títeres le ofrecen el litio de Jujuy y las tierras raras del noroeste, mientras patrullas yanquis nos vigilan desde el Paraná. Nuestra agua potable va para la israelí Megorot, que se las niega a los palestinos. Es más, en estos días decidió restringiendo aún más. Y de las crecientes inundaciones seguidas de sequía para nuestros campos y ciudades, mientras el gobierno de Milei sabotea el Congreso Nacional del Agua. No lo organizó. Lo organizaron las provincias por su cuenta. El maravilloso pibe Carlitos Goldenberg, de la FARC, ante una confusión, con su Falcon entró solito al playón del penal pensando que si había problemas habría que ayudar. Al auto subieron los 6 del Comando Unificado: Santucho, Osantinsky, Gorriarán, Quieto, Vaca Narvaja y Mena. Hicieron un recorrido buscando los camiones para luego enfilar al aeropuerto. El Indio Bonet, Mariano Pujadas y María Antonieta Berger ordenaron abordar los 4 taxis que con templanza habían llamado. No entraron los camiones, llamaron taxi. En esa situación, tomando un penal y rodeado por 2.000, hay que tener templanza, ¿eh? Sí, buscar el diccionario, era la palabra que correspondía. Y con ellos marcharon al aeropuerto, pero solidarios lo hicieron a la velocidad del que tenía desperfectos, de los 4 autos. Para continuar con el saqueo de lo mejor de nuestro país, tienen que desfinanciar y pagar sueldos de miseria a todos los trabajadores, y mientras la exportación de oro no tributa. Pero una nueva categoría de ellos, de los trabajadores, deberán pagar el impuesto a las ganancias. Caen los salarios de docentes e investigadores de las universidades nacionales, de los centros de investigación, mientras peligra la continuidad de algunos tan prestigiosos como el INTA, el INTE, o tan útiles y necesarios como Vialidad Nacional,
y otra decena de institutos nacionales, entre los que se cuentan los de semillas, vitivinicultura, propiedad industrial, etc. Instituciones que con las votaciones negativas en el Senado el jueves 21, el jueves pasado, ganaron un respiro para su continuidad. Por ahora no las cierran o no las achican. Por el contrario, una política de desarrollo y prosperidad debería multiplicar por 10 o más su presupuesto. Y no estoy exagerando, por 10 o más el presupuesto del INTA, del INTI, de Vialidad y los institutos que son necesarios para que la Argentina sea un país. Si hay corruptos, es otra cosa, hay que limpiar eso, pero estas instituciones se tienen que agrandar, no achicar. Precisamente. Por el contrario, han construido un dolarducto. Esto lo tomo del gasoducto, oleoducto, dolarducto. Sí. Han construido un dolarducto entre Buenos Aires y Manhattan, por los que, bicicleta financiera mediante, se van los dólares del Fondo Monetario Internacional y los percibidos por otros ingresos. Ingresan del fondo y de donde sea, y hay un dolarducto que a través de la bicicleta financiera y el contado con liquidación enfilan de vuelta para Manhattan. En la semana ¿Esta qué pasó? Estalló la bomba. La política de saqueo en beneficio del capital financiero internacional que ampara la red de corrupción en el PAMI, ANSES, Banco Nación y otros organismos por los que Karina Milei como cajera, Martín y Lule Menem como principales operadores y el presidente Milei como jefe de la banda, reciben retorno, es decir, coimas millonarias en dólares. Estamos tan acostumbrados que con solo esto tendría que renunciar todo el gobierno. De mínima. Es más, mínima. Bueno, en otros lugares directamente volaría todo el gabinete. Sí, acá estamos esperando no sé qué. Ya con el Libra tendría que haber, pero bueno, estamos acostumbrados a la perversidad de estos tipos. Lo más perverso es que a través de esa red de corrupción les son negados los remedios a los discapacitados para que Karina se quede con el 3% del 8% de los retornos y el resto se los reparten entre los demás miembros de la banda. Se quedan con el 8% de todas las operaciones que hacen. Sí. Y eso es lo que sabemos, teóricamente. Lo que se sabe. Ahora vamos a hablar de eso. Los 6 revolucionarios, luego de actuar con gran decisión y coraje, abordaron el avión de Austral y esperaron unos minutos por si llegaban los más militantes fugados. Ante la argucia del piloto que les dijo que el avión no tenía combustible, le ordenaron que éste debía alcanzar para cruzar la cordillera y llegar a Chile. Los perversos neoliberales acusan a los demás de lo que ellos provocan. Estos hacen lo que le echan la culpa al otro. Provocan y planifican. Nunca como ahora las familias que por ellos fueron empujadas a la indigencia dependen de los planes del Estado, pasando los más pobres de recibir un 15% del total de sus ingresos a un 30%. O sea que este gobierno duplicó los planes. Los planeros son ellos. Hasta los planes de los desocupados los multiplicaron por 2 el gobierno de la libertad para afanarse la plata. Claro. La estirpe de traidores que violaron sistemáticamente la Constitución en cada uno de los golpes militares incumplieron. La estirpe de traidores de todos los años anteriores, ¿no es cierto? Sí. Incumplieron el acuerdo realizado ante el juez y periodistas de respetar la vida de los revolucionarios. En la madrugada del 22 los sacaron de los calabozos y los cobardes ni siquiera se animaron a hacer un fusilamiento en regla, sino que los ametrallaron a mansalva y los fueron rematando uno a uno. Pese a ello, 3 valientes siguieron en la lucha.
Bien. ¿Qué me pasó acá? Siguieron en la lucha, hasta acá. Ahí terminamos la primera parte, ahora decimos, los héroes de Trelew se sienten, esto en la conferencia de prensa, en el aeropuerto, sí. Los héroes de Trelew se sienten en continuidad de los rebeldes de la Patagonia y expresaron su voluntad de unirse como expresaron Pedro Bonet y Mariano Pujadas. Ellos son, vamos a nombrar a los héroes que más que se lo merecen, que 53 años después los sigamos recordando. Sí. Carlos Astudillo, de la FARC, era un santiagueño bueno y sencillo, un muchacho que amaba a su patria y a su pueblo. Un hombre que empuñó las armas, las que le quitaremos, dicen que gritó. Pedro Bonet, del ERP. El indio, como le decían, fue obrero textil, miembro del PRT desde mucho antes de su fundación. Estuvo entre los organizadores de los primeros comandos armados. En la cárcel meditó largamente y envió al partido una autocrítica. Luego de ella, se lo notaba un revolucionario pleno y maduro, un auténtico dirigente. Yo siempre trato de rescatar a Pedro Bonet porque fue uno de los grandes dirigentes revolucionarios de Argentina y no es tan conocido como debería, pero de primerísima fila. José Ricardo Mena, del ERP, sencillo y bravo el negro Mena, tenía todas las características que la clase obrera tucumana había hecho flamear en sus luchas, en los cañaverales y en las rutas y en las calles. Mario Emilio Delfino, del ERP. Para Cacho todo era digno de aplauso siempre que no lo hiciera él. Había llegado a su plena madurez moral y política. 29 pirulos tenía. Había alcanzado la estatura de los grandes cuadros revolucionarios. Clarissa Leaplace, del ERP. Se exigía al máximo, entregándole todo a la revolución, sin la menor concesión a su propia persona, y con la misma severidad que se trataba a sí misma, trataba a los demás compañeros. Era brava. Dicho de otra manera. Susana Lesgart, de Montoneros, sonriente, plena de vida. Hay una frase de Susana que la pinta de cuerpo entero. No te quedes carajo. Si había que atacar, no te quedes carajo, no te quedes carajo si había que militar duro. Eduardo Capello, del ERP, parecía frágil y quebradizo, pero en los combates apareció el coraje, la bravura que se ocultaba tras aquel rostro tímido y aquellos ojos verdes. Alfredo Cohón, de la FARC. Sus compañeros le habían puesto la vieja, porque Alfredo era serio, exigente, implacable, con todas esas pequeñas fallas que obstaculizan el normal desarrollo de las tareas. Alberto del Rey, del ERP. En el discurso por el tercer aniversario del ERP frente a 37 prisioneros formados militarmente, se pintó de cuerpo entero, sencillo, humano, humilde, decidido y firme. Miguel Ángel Polti, también del ERP, 2 hijos tenía la familia Polti. Los 2 entregaron su vida por la revolución. Miguel en el combate había revelado una especial aptitud para la actividad militar y grandes cualidades de mando. Mariano Pujadas, de Montoneros, con la claridad de un maduro cuadro de 24 años, dijo en el aeropuerto: esta acción es significativa de nuestra voluntad de unión. Estamos juntos en esto y vamos a luchar juntos por la liberación de nuestro pueblo. María Angélica Sabelli, de la FARC, la torturaron bárbaramente con la complicidad de un médico de la zona que le aplicaba pentotal. Pese a ello estaba como siempre, firme, alegre. Parecía que la prisión no podía con ella. Humberto Suárez, del ERP,
Pucho Suárez era un típico representante del sufrido y aguerrido proletariado tucumano. Sufrido como nuestra raza criolla, era firme en el combate, estaba entregado de cuerpo y alma a la revolución. Humberto Toschi, del ERP, admiró su rápida evolución como militante, de ser el hijo de una familia de fortuna a formidable combatiente, rompiendo totalmente con su clase. Ana María Villarreal, la mayor de todas, 36 años tenía, y 3 hijas. Le decían Sayo por sus finos rasgos criollos. Sayo de Sayonara. Ah, eso no lo sabía. De Sayonara. Que le decían Sayo, pero no era japonesa, era por sus finos rasgos criollos. Tenía esa calidad maravillosa de la gente que sabe darlo todo sin pedir nada. Entregarse por entero a la causa revolucionaria. Jorge Alejandro Ulla, del ERP. El petizo Ulla era el hombre de las 1000 fugas, ya que desde 1969, como en la primera acción importante del PRT en el asalto al banco de Escobar, se le había ido de las manos a la policía como muchas otras veces después. Hasta la victoria siempre. Hoy más que nunca la tarea principal es la liberación de la patria, que solo la puede realizar el pueblo que vive de su trabajo, empujando a las demás fuerzas patrióticas. Por eso cobran vigencia inusitada las palabras finales del último mensaje de nuestro secretario general y comandante Mario Roberto Santucho. Continuaremos ascendiendo sin pausa, dice Santucho, continuaremos ascendiendo sin pausa por el abrupto y glorioso sendero que nos conduce a la tan ansiada liberación nacional y social de nuestra patria y de nuestro pueblo. Pues es que, y le confieso a vos y a la audiencia, sí, que hace unos días, 20 días, un mes, estoy hablando más que habitualmente del PRT, del ERP, de los compañeros, porque ante la crueldad, la miseria humana que viene del partido de gobierno y de otros partidos de la burguesía, la conciencia de uno se quiere refugiar en algo sano de la sociedad argentina. Y lo más sano de la sociedad argentina en los últimos 53 años son los revolucionarios, y dentro de ellos los revolucionarios fusilados en Trelew. Bueno, no sé qué hora es. Son 1:30. 1:30, bueno. ¿Hay tandita? Hacemos tanda. Si no hay tandita, vamos derecho viejo a la columna política de Javi. Bueno. ¿Cómo andamos para la columna política? Bien, ahí va. Bien. Ahí está poniendo musiquita. Siempre la usamos para identificar esto, ¿no? Bueno, el lunes pasado no pudimos estar al aire y justo precisamente la semana pasada habían pasado 2 temas por lo menos relevantes que como que todo esto parece ser que va quedando superado porque toda la semana surge algo peor. Bien, veníamos charlando cómo venía todo este tema de el cierre de candidaturas, ¿no? Cosas poco claras en función de cómo se van a venir las elecciones, tanto a nivel de provincia de Buenos Aires, que viene a ser como el mojón grande, ¿no?, de lo que queda, hasta octubre, cuando sean las elecciones nacionales. Bueno, en medio de toda esa vorágine que había sido hasta la semana pasada, todo este tema de la presentación de candidatos, cierre de listas y demás, había pasado también esta cuestión de que, por un lado, se revirtieron a través de votaciones algunos de los vetos del presidente y en otros casos se ratificaron. Como siempre, no hace falta que entremos en demasiado detalle porque lamentablemente lo vemos todos los días. Hubo gente que estuvo dispuesta a estar sentada y levantar la manito según a conveniencia, ¿no?
porque hay gente que votó a favor de ciertas cosas, a ir en contra del veto presidencial, y en otros casos, misma gente estuvo dispuesta a ratificarlos, lo cual demuestra que no hay, digamos, una coherencia, sino que lo que hay es una cuestión de conveniencias, ¿no? Según los espacios políticos y según la conveniencia en perspectiva electoral. Más allá de eso, el asunto fue que la semana pasada también había tenido mucha exposición, porque como que terminaron de salir a la luz y, digamos, adquirió relevancia un tema que hace rato viene conociéndose desde principio de año, en realidad desde fines del año pasado, pero digamos desde febrero para acá viene levantando toda esta cuestión de la contaminación que hubo a muchos pacientes que están siendo tratados con fentanilo y derivados, ¿no? De toda una operación bastante oscura, que no viene al caso, no la vamos a desarrollar acá, pero bueno. 200 muertos. Hay por lo menos 100 confirmados, hay bastante más que 200 o 300 que se sabe que están afectados o infectados de alguna manera, y lo más grave de todo esto es que hay toda una porción de todo ese fentanilo que se supone que pasó por una farmacéutica bastante conocida y que tenía aparentemente algunos... Una empresa farmacéutica, no por una muchacha que... No, ojalá fuese un problema así, porque ese sería algo menor. No, para nada. Es todas cuestiones corporativas, empresariales e intereses que se mueven ahí, ¿no? Negociados y demás, en lo que también hay organismos que deberían haber hecho cosas que obviamente no se hicieron, como algo tan simple como control, rastreo, retirar partidas, ¿no? Cuando hay las denuncias correspondientes. Bueno, no viene al caso porque más que nada estamos mencionando el tema por el impacto que viene teniendo, ya que eso generó bastantes discusiones a nivel del gabinete, porque hay varios funcionarios que estuvieron como diciendo, che, Lugones, que es, a todo esto Lugones es el encargado de salud, nadie prácticamente le conoce la voz, es lo que sería el ministro de salud, aunque formalmente no, secretario. No es secretario, porque se le ha bajado la categoría, ¿no? Estamos viendo una de las crisis sanitarias más graves de la historia de la Argentina, dejando de lado todo el tema de la pandemia, ¿no? Pero acá es más grave porque el caso de la pandemia, bueno, es una cuestión que afectó a nivel global y que fue algo que durante un momento fue una cuestión desbocada, ¿no? Mientras que acá lo que hubo fue negociados, impericia, gente que no le interesó, gente que se desentendió de su rol. Bueno, y hoy estamos viendo esto. Al día de hoy todavía no sabemos cuánta gente más todavía va a morir, porque esto, y no solo morir, sino que hay gente que va a quedar con secuelas graves. Pero más allá de todo esto, lo que está en cuestión es el rol del Estado en no querer hacerse cargo, en desentenderse y en dejar hacer, ¿no? Y lo que queda explícito es esto, ¿no? Negociados que hay por detrás de todo esto. De hecho, en muchos, como el caso de Sturzenegger, salieron a querer justificar con eso de que hay que desarmar y seguir, como dicen ellos, ¿no? Deshaciendo al Estado y demás. La cuestión es que, bueno, mientras estaba pasando todo esto, la semana pasada tuvo lugar una sesión, en realidad una sesión en la que se estuvo charlando el tema de si vetar o no el tema de sobre lo que habían salido a favor de la ley por el tema de los discapacitados, ¿no? Que había subsidios y demás que se estaban poniendo en cuestión y que el gobierno había vetado en todo esto. Más allá de que después en votación se terminó dando de baja el veto, lo que fue visto como una suerte de... A ver, el gobierno a esta altura no está midiendo lo relevante o no, lo justo o no que puedan ser algunas leyes que se sancionan, sino que simplemente ve cualquier cosa que salga del Congreso, no importa qué, y que no sea de la venia del presidente del gobierno, como una suerte de afrenta y un desafío. No importa si eso sirve, si es funcional, si es necesario para la sociedad, lo que fuere, si es para los jubilados, si es para discapacitados, si es para universitarios, si es para desempleados, para quien fuere. Si es algo que va en contra de los designios del gobierno, directamente es visto como algo que tiene que ser rebatido. Un complot. Un complot, un ataque, una afrenta, pongámosle el nombre que se quiera. Bueno, lo del fentanilo, que es un tema bastante grave, de repente parece ser que, bueno, va quedando como en un segundo plano, porque en estos días volvió a tomar estado algo que desde agosto, septiembre del año pasado ya estaba dando vueltas. Primero por algunas personas que formaban parte de lo que era no solo el anterior Ministerio de Salud, actual Secretaría de Salud, sino también particularmente con personas que forman parte de la Agencia Nacional de Discapacidad,
sobre que había negociados, un poco esto que estabas mencionando vos, ¿no? Sí. Había unos negociados, unos retornos y unos tratos bastante poco claros en el manejo de compra de medicamentos, pase de pagos a prestadoras y demás, que no había quedado muy claro y que en aquel momento había significado, porque a todo esto también hay otras cosas como que, por ejemplo, ciertas personas que fueron puestas en lugares de dirección, secretarías y demás, subsecretarías que se las había puesto desde un punto de vista de lo político, ¿no? Pero después se les requería que hagan pagos proporcionales de sus sueldos. Bueno, esto ya era un tema que había estado dando vueltas antes, quedó en la nada. De hecho, en agosto del año pasado, reiteramos, la Asociación Civil Arco Social había hecho una presentación formal a la justicia denunciando parte de todos estos temas. Eso recayó en el juzgado 11 del amigo Ercolini. Bueno, nada, ¿no? Jueces. Cuando decimos jueces, cuando decimos Comodoro Pi, a veces también tenemos que decir jueces / Macri, ¿no? Porque básicamente pasa por ahí la cosa, ¿no? Como se la arreglo y ese tipo de cuestiones. Ercolini se lo pasó todo a un fiscal, el famoso Carlos Rívolo, el cual supuestamente cajoneó todo hasta que en febrero directamente dio por archivada la denuncia. Chau, listo, acá no pasó nada. El asunto es que todo esto siguió funcionando, tengamos presente. Este señor Diego Españolo, que es el director de la Agencia Nacional de Discapacidad, que básicamente sus mayores logros en el área de la discapacidad es haber sido el abogado personal de Javier Milei y de Karina Milei, o sea, gracias a eso estaba al frente de esta agencia. No es Cuca. No, creería que no, aunque parece ser que ahora de repente puede que lo sea. Ahora seguimos charlando sobre ese tema. ¿Sí? Pero es muy interesante cómo se van dando esas metamorfosis, ¿no? Este tipo, que por cierto, al frente de la Agencia Nacional de Discapacidad, había estado diciendo desde el año pasado cosas como ¿por qué el Estado se tiene que hacer cargo de problemas fisiológicos, de discapacidad o problemas de algún tipo que en realidad son problemas personales de familias, ¿no? Y el tipo por todos los medios estaba, digamos, bajándole la relevancia que tiene una agencia que precisamente se dedica a este tipo de cuestiones. Un tipo bastante impresentable y que claramente no estaba puesto ahí simplemente a dedo porque era un favor para un amigo, por ser amigo personal del presidente. ¿Qué había pasado con este muchacho? Tengamos presente. Que si tenemos otra pandemia como la del coronavirus, el gobierno se va a desentender porque son problemas familiares. Son problemas de cada cual. Es un problema tuyo. Ojo, Ojo los que van a votar a esto. Y vayan sabiéndolo, ya deberían saberlo. Miren que se van a morir fácil con este gobierno. Bueno, este muchacho, que además a todo esto es un empresario y claramente es un lobista y otras cuestiones, parece ser que no, hace un tiempo que no estaba. Recordemos cómo llegó a la función, destaco esto ahí vamos entrando a desmenuzar el asunto. Este tipo, sus méritos habían sido, además de ser amigo personal de José Luis Espert, que aparentemente es quien se lo presentó a Javier Milei en su momento, hace unos años, había quedado en la lista para diputado de la provincia de Buenos Aires en su momento por La Libertad Avanza. Él había quedado en el puesto 11. Como la lista de La Libertad Avanza entraron hasta el puesto 9, él se quedó afuera. Como se quedó triste, parece que le dijo a Milei, che, no me dejes tirado, y Milei dijo, bueno, métanlo en algún lugar, y a alguien se le ocurrió ponerlo en este lugar, al frente de la Agencia Nacional de Discapacidad. El Estado. El Estado. Son sus méritos y por ende, obviamente, tenía de alguna manera alguna cobertura. Un desempleado de la Libertad Avanza de ñoqui en el Estado. Porque como no salió que entre diputado, y bueno, lo metemos por otro lado. Y ahí estuvo este muchacho muy contento, pero según sus propias palabras, la realidad es que el tipo estaba ahí, pero debajo de él tenía un tipo a cargo de Dirección de Acceso a los Servicios de Salud de la Agencia Nacional de Discapacidad, un tal Daniel María Garbellini, amigo personal de Macri. Hay Daniel Malos también, ¿no? Ahí sí, tiene que haberlos, porque así podemos tener los buenos. La cuestión es que este muchacho, parece ser que en realidad el ministerio, la agencia, formalmente tenía a este españolo como titular, pero el que, digamos, llevaba adelante
la agencia era este tipo, Daniel María Garbellini, conocido por ser un tipo que se dedica a manejar cajas, a hacer vaciamientos y otras operaciones bastante poco claras. Este españolo parece ser que, no vamos a entrar en detalles muy profundos del asunto, porque todo es muy turbio, pero aparentemente él dejó hacer, pero se ve que en algún momento, como vos estabas mencionando, ¿no? Empezaron a aparecer unos retornos y unos movimientos poco raros, concesiones, entregas, habilitaciones y demás, bastante direccionadas. A ver, en la estructura burocrática del Estado es normal, uno lo sabe, de que, por ejemplo, para evitar que haya direccionamientos a dedo, cuando se hacen concesiones, compras, asignaciones de algún tipo de beneficio, lo que fuere, para llevar adelante un servicio, es normal que se ponga, hay toda una estructura legal, ¿no? Hay un tiempo para presentar pliegos, ofertas, se arma un comité que resuelve, lo normal es que se presenten por lo menos 3 oferentes, todo eso lleva un tiempo, ¿no? Que se considera que por un lado es burocrático, pero es una manera de asegurarse, entre comillas, la transparencia de los procesos. Bueno, a todo esto, con el pretexto de que todo eso es burocrático, se pierde tiempo y qué sé yo, desde que está por lo menos este gobierno, no es esto algo nuevo, esto ya pasó también en otras administraciones, pero bueno, acá viene siendo la norma, todo eso en general se viene dejando de lado y se hacen direccionamientos a dedo, ¿no? De concesiones, entregas, concursos que se ganan y demás, sin mayores explicaciones. Algún día alguien, algún fiscal, algún juez se sentará a mirar si eso se hace o no como tiene que ser. Bueno, estos muchachos vienen haciendo esto y casualmente venía ganando casi todos los concursos, las licitaciones, asignaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre las viene ganando la empresa suizo-argentina. Consigue siempre los mejores servicios, los mejores subsidios, los mejores... Bueno, venían asignándoles casi todo. Todo con este señor Garbellini, que era el que gestionaba toda esta situación. Y este españolo, que era el titular, y que lo tenían para sacarse fotito, ir a alguna que otra presentación formal, esa que tienen los funcionarios, a él básicamente, según su propia palabra, era: toma, te dejo este papel, firmame acá, después te llegará o no lo que te corresponde. Bueno, este señor aparentemente se ofendió, se cansó, no sé, de que pase eso, y acá viene algo interesante para ver, porque, a ver, ¿qué pasa con toda esta situación? No estoy diciendo nada nuevo porque ya lo saben todos y todas quienes están escuchando, ¿no? De repente ha estallado todo un escándalo porque saltó a la luz, de boca del propio españolo, todo un esquema, ¿no? De entrega de sobornos y de cosas bastante direccionadas y con números bastante claros, que él mismo se dedicó a ventilar. Aparecieron unos audios, no sé si viene al caso porque estamos medio justo de tiempo, pero supongo que ya todos y todas los habrán escuchado y es muy interesante porque pasan los días y aparecen más audios. A mí siempre me hacen ruido estas cosas, ¿no? Porque si algo que se supone que fue, porque ellos dicen, se han filtrado audios, han aparecido imágenes y qué sé yo, ¿por qué es todo tan así, ¿no? Dosificado? En los audios que se lo escucha a este tipo, se lo escucha muy calmado, explicando con lujo de detalles exactamente qué se hace, con quién, para quién y demás. A mí me parece más bien como que lo que se armó es toda una opereta para blanquear una situación y que eso sirva, evidentemente, para algún tipo de apretada, pase de facturas, devolución de favores o no, o bueno, echada en cara de a mí me dejaron afuera de esto. Lo concreto, hay todo un entramado que saltó y que lo más grave de todo esto, hay dos cosas por lo menos. Una es que muchos salen a decir, muchos de los afectados, ¿no? Funcionarios y demás, pero acá la única diferencia, porque esto ya pasaba con el gobierno de Alberto, nada más que en aquel momento el retorno era del 5% y ahora el retorno es del 8%. Como diciendo, estábamos todos en la misma. Siempre estuvo mal
¿no? Digamos, esto es un problema, ¿no?, de toda la estructura del Estado. La jefa de toda... Y ahí está la segunda parte. Ese Karina Milei, con nombre y apellido se la ha mencionado. que se queda con el 3% del 8%. El resto se lo reparten entre todos los demás, Lule Menem, el otro Menem, Martín Menem y toda la banda. Y obviamente que el jefe general de la banda es... Tendría que ser por lo menos el presidente. ¿Cómo? ¿No va a saber de estas cosas? Claro que sabe. ¿No va a desconocer? Sin embargo, dicen precisamente todo ese entorno, justo lo que vos mencionaste, Martín Menem, Lule Menem, a Karina la escuchamos en estos días, pero no se refirió al tema, y otros que están merodeando por ahí, todos han salido. El único que se lavó las manos fue este muchacho Francos, que dijo, yo no, o sea, lo conocemos, Guillermo Francos es, ¿no?, jefe de gabinete, que salió a decir, yo no pongo las manos en el fuego por nadie. Sacando eso, todos los demás, lo que están tratando es como de limpiar la imagen de vinculación del presidente, como diciendo, esto es algo que pasó por otro lado, el presidente no sabe nada porque el presidente es una persona inmaculada, limpia, él no está con corrupción y demás, bla, bla, bla. Pero van varias preguntas sobre esto, ¿no? Es muy sintomático que justo pase esto a semanas de la votación, de las dos votaciones, ¿no?, que mencionamos al principio de toda esta charla. Es muy sintomático que los haya agarrado tan desprevenidos. ¿Cómo? ¿No sabían? Nadie sabía, todos lo sabíamos, hace rato lo sabíamos. Hace 2 o 3 semanas el propio Fantino, amigo del riñón presidencial, había estado con este muchacho españolo y le había dado a entender, che, si vos ves que acá hay demasiado curro, lo dijo así de modo explícito, despegate, no quedés vos enganchado en todo esto, presentándolo como que el muchacho es una suerte de justiciero, ¿no?, que está exponiendo toda esta situación. Te doy una versión Díganos. que corre. Sí. ¿Por qué salta ahora? Porque este dólar recontraplanchado de 1.300 en vez de estar a 2.300 licúa el valor de las empresas radicadas acá. El poder real, o sea, la burguesía nacional, la que decimos nosotros, burguesía nacional, no el invento ese que no existe. La burguesía nacional, Clarín, Techín, el Arcor y todo eso, que existe. Sí. Dicen, nos van a comprar el capital financiero internacional, nos va a comprar las empresas, como dice Robelli, van a comprar por la mitad lo que vale el doble. Y han salido a zapatear. Y un operador de ese poder real, que es parte, es ni más ni menos que Mauricio Macri. Es una versión. Igual es interesante tenerlo presente. Una versión bastante... Porque cuando ahora estos audios circularon, en menos de 24 horas ya salieron pedidos de detención, allanamientos, incautaciones y demás, que aparentemente han detenido a los principales, a los dueños de este grupo farmacéutico, que son la familia Kovalipker, si mal no lo pronuncio. Los agarraron a todos en situaciones bastante poco claras, con un montón de dinero encima. Uno directamente no lo pudieron agarrar y está profugado, digamos. Hay discusiones y versiones sobre de que quizás al final por ahí terminen, porque dicen que este españolo puede llegar a hablar o no, a decir un poco más. O sea, para mí fue bastante claro todo lo que sabemos, y están diciendo que hay mucho más por saberse, y están diciendo que quizás se lo puedan arreglar con un cargo a último momento en alguna lista. Bueno, es todo tan banal, tan oscuro, tan... nada. ¿Quién es el barato, el tipo o el cargo de diputado? Es la gran pregunta. De hecho, hoy circuló el bolazo de que le van a pedir, que Karina le va a pedir a uno de los de la lista de la Libertad Avanza en provincia que se baje para que lo metan a este españolo, porque parece que este españolo lo que quiere, de última, es poder tener fueros para que no lo puedan tocar, para zafar. Nada nuevo, nada sorprendente, pero digamos, esto en principio está mostrando hoy, bueno, ya más o menos cuál es el nivel de empantanamiento en el que está todo esto. Es muy difícil saber cómo va a funcionar esto en términos de lo electoral, porque el expert, que es el candidato, es el tipo que los presentó y está diciendo que el tipo no quiere que lo llamen a ninguna entrevista y demás, porque saben que lo primero que le van a decir es, che, ¿quién es españolo? Bien, bueno, para concluir, todo el gobierno, empezando por el presidente, están hasta las manos. Pero como en esta Argentina parece que todo vale, capaz que no cae, que dura un tiempo más. Bueno,
Estamos con los segundos contados, nos vamos a la columna de Cuba, que hoy creo que el tema es sobre la relación y el apoyo que le ha dado la Revolución China a la Revolución Cubana. Muy bien. Vamos a escuchar a Alberto Mas. Hola audiencia, amigas y amigos, habla Alberto Mas, secretario del Club Argentino de Periodistas Amigos de Cuba, compartiendo con ustedes este espacio semanal de análisis y resistencia latinoamericanista y antiimperialista que llamamos Voces por Cuba. Es importante para Cuba y para toda Latinoamérica la reciente declaración del gobierno de China en apoyo a Cuba. El fin de semana pasado, la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, Mao Ning, declaró en una rueda de prensa que China le pedía a Estados Unidos poner fin de inmediato al bloqueo y las sanciones contra Cuba bajo cualquier pretexto y a tomar más medidas que contribuyan a mejorar las relaciones con Cuba y promover la paz y la estabilidad regionales. Esto en un momento muy especial de las relaciones norteamericanas con América Latina y el Caribe. Sobre Cuba, la vocera china rechazó las medidas norteamericanas tomadas recientemente, donde el Departamento de Estados Unidos anunciaba restricciones de visado para funcionarios y familiares de países africanos, Brasil, Cuba, Granada y antiguos funcionarios y sus familiares de la Organización Panamericana de la Salud, involucrados en las misiones médicas en el extranjero del gobierno cubano y las amenazas proferidas contra los gobiernos que cooperan con Cuba, que deberían pensarlo 2 veces, les dijo Estados Unidos. La portavoz Mao Ning apuntó que durante los últimos más de 60 años, Cuba ha enviado más de 600.000 profesionales médicos a más de 60 países, ha realizado 17 millones de operaciones y cirugías, prestado 230 millones de consultas, salvando la vida de al menos 12 millones de personas. También expuso en la conferencia que la cooperación médica de Cuba en el extranjero desempeña un papel importante en los sistemas de salud de los países de América Latina y el Caribe, así como de los países africanos, y es bien recibida por los gobiernos y los pueblos de los países correspondientes, explicó Mao. Agregó que el llamado trabajo forzoso se ha convertido en un pretexto falso y en una herramienta de hegemonía para que Estados Unidos reprima a otros países y que las medidas pertinentes de Estados Unidos son una prolongación y una escalada de sus más de 60 años de sanciones y bloqueos impopulares contra Cuba. Esta tan clara postura de China se da en el momento en que Estados Unidos aparece con una actitud depredadora sobre el continente, envalentonada quizás por los éxitos electorales de haber colocado presidente como Milei y Noboa, logrando dividir al pueblo boliviano, lo que lo lleva a pensar que puede efectuar nuevas intervenciones militares con la excusa ahora del narcotráfico, las amenazas contra Venezuela, donde está trasladando al grupo anfibio de despliegue inmediato Iwo Jima de la Marina, compuesto por 3 buques de guerra y 4.500 efectivos más los marines de la Unidad Expedicionaria 22, con 2.200 infantes de marina, un submarino nuclear y aviones de reconocimiento, ha colocado esto en situación defensiva a Venezuela. Este es el despliegue de tropas norteamericanas en el continente más grande desde la invasión a Panamá. Pero no podemos dejar de ver que con solo darse vuelta, esa misma fuerza apuntaría a las costas cubanas. El gobierno de Cuba denunció este miércoles que esta presencia militar forma parte de una agenda corrupta del secretario de Estado Marco Rubio y exigió respetar la región como una zona de paz. En un comunicado, los países del ALBA, Cuba, Venezuela, Bolivia, Nicaragua, Dominicana, Antigua y Barbuda, San Vicente y Granadina, San Cristóbal y Nieves, Granada y Santa Lucía, advirtieron que el despliegue militar estadounidense en aguas del Caribe
disfrazado de operaciones antidrogas, representa una amenaza a la paz y a la estabilidad de la región y constituye una violación flagrante del derecho internacional. Los 10 gobernantes de la alianza, que se reunieron por videoconferencia durante casi 2 horas y media de comunicación, señalaron también que las órdenes del gobierno de los Estados Unidos de desplegar fuerzas militares bajo pretextos falsos tienen la clara intención de imponer políticas ilegales, injerencistas y contrarias al orden constitucional de los estados de América Latina y el Caribe. Por tanto, exigieron el cese inmediato de cualquier amenaza o acción militar que vulnere la integridad territorial y la independencia política de la región. Si realmente Estados Unidos quisiera resolver el tema del consumo de droga en su territorio, y bueno, primero debería desarticular los carteles de distribución interna, que son muchos y grandes, ya que es el mayor consumidor de drogas del mundo, y detener a todos los empresarios y banqueros que blanquean el dinero proveniente de la comercialización de la droga. En fin, se le terminaría un gran negocio. Y en el capitalismo, lo que valen son los negocios. Tanto ensañamiento contra Cuba por parte de los Estados Unidos se debe a una cuestión distinta que a la del resto del continente, donde buscan también apropiarse los recursos naturales como el petróleo, el gas, el litio. Cuba no tiene nada de esto significativamente, pero es el mal ejemplo. Ha impedido permanentemente ser utilizada como puente en el transporte de la droga. Hasta han fusilado a un general por ese motivo, que se corrompió o quiso establecer negociaciones con los carteles de la droga. Cuba combate internamente el consumo de droga y no permite ser centro de acopio y distribución. Y para los capitales que mueven la droga en Estados Unidos, sería la isla, por su ubicación geográfica, el puente ideal para el Caribe, Centroamérica y la salida a Europa. Además de estas consideraciones económicas, en lo político, Cuba sigue demostrando, a pesar de ataques y bloqueos, que otra forma distinta de hacer política es posible, teniendo al ser humano como objetivo de desarrollo estable. Y Fidel lo dijo, un mundo mejor es posible. Y Cuba lo pone en práctica. Ahora también en AM 1570. Radio Rebelde, AM 1570. ¿Cómo se hizo millonaria la familia Macri? 1982. Estatización de la deuda privada del grupo Macri por parte de Domingo Cavallo durante la dictadura militar. 1989. Contrato entre Mauricio Macri y Juan Carlos Rousselot para la construcción de las cloacas de Morón. 1991. Contrabando de autos de la empresa Sebel, presidida por el señor Mauricio Macri. 1991. El escándalo de Manliva. 1995. Decreto de Domingo Cavallo, que se llamó Decreto Sebel, por el cual se condonaba la deuda de 450 millones de dólares como consecuencia del contrabando que se había hecho. La fuga de capital de las empresas Sideco, Sogma Americana, Correo Argentino, todas del grupo Macri por más de 50 millones de dólares. 2016-17. Y tenemos los Panama Papers, el Correo Argentino, Avianca, Autopistas del Sol, Odebrecht. Esa famosa riqueza del grupo Macri no se hizo ahorrando monedas en una alcancía. Alcira Argumedo, luchadora indispensable, una rebelde. Algunos siguen creyendo en esto. Lo que tenemos que hacer es bajar los costos y los salarios son un costo más. Bajar los costos y los salarios son un costo más. O ahora, peor aún, en esto. ¡Amo!
Amo ser el tope dentro del Estado. Soy el que destruye el Estado desde adentro. E incluso en esto otro. No somos superiores moralmente, somos superiores estéticamente, somos mejores en todo. Y les duele, no pueden, tuvieron que bajar la nota. Están perdiendo la batalla cultural los zurdos de mierda. Por primera vez se ven acorralados los zurdos de mierda. Pero el odio, el fascismo, la mentira y la crueldad no pueden durar por mucho tiempo en nuestro país, porque la única verdad es la realidad. La excepción a la regla. Periodismo político sindical. Sábados, 14 horas, Radio Rebelde. Conducción, Pablo Yumato. Vuelve Salir por Arriba. 2 horas de radio con Néstor Picone, sumando voces de la izquierda nacional. Los jueves de 13 a 15. Vamos contra el capitalismo de Facebook, Amazon, X, Google y el imperialismo financiero de los BlackRock que bancan el genocidio contra Palestina. Salir por Arriba no quiere que gane la derecha, pero tampoco cree que haya que vivir de efemérides y mucho menos creer que la democracia es votar cada 2 años. Salir por Arriba, todos los jueves a las 13. Los demás, todos los sábados de 11 a 13. Pensando y sintiendo al país. Los demás, en Radio Rebelde, AM 740. Porque son ataduras comprender a los demás. Caminamos siempre a oscuras sin pensar en los demás. Y arriba quemando el sol. Nahuel Bianchi y Tomás García te proponen un resumen completamente subjetivo y desorganizado de la semana. Los sábados, desde las 9 y hasta las 11 de la mañana, sigue. Y arriba quemando el sol. Y arriba quemando el sol. Radio Rebelde en Instagram. Nos buscas como Radio Rebelde OK y conectás con toda la programación. Ahora también en Instagram. Bueno, acá estamos en la segunda hora de Todos los Fuegos. Todos los Fuegos por AM 1570 Radio Rebelde. En Todos los Fuegos estamos esperando la comunicación con Venezuela, con el periodista, compañero Juan Contreras, licenciado en Trabajo Social, presidente de la coordinadora Simón Bolívar, director de la radio Al Son del 23, una fecha muy importante, el 23 de enero del año 58, y Juan es exdiputado a la Asamblea Nacional de Venezuela. Nos han hecho llegar un comunicado de Bolívar Vive. ¿Por qué? Porque Estados Unidos está haciendo una movilización muy importante de fuerzas navales, sobre todo, pero yo estuve leyendo, son un montón de barcos, porque hay 3 de acá, 2 del otro lado. Es más, querés que comentemos. El grupo el contexto anfibio Iwo Jima, sí, Iwo Jima, que son 4.500 marines, 2.200 infantes de marina, 3 buques de asalto, bueno, aviones. Pero expliquemos, ¿querés que mencionemos el contexto? Porque esto lo que pasa es que desde hace 2 semanas, sí, Estados Unidos, particularmente Trump, salió a hablar y a mencionar que supuestamente
ellos están haciendo una ofensiva contra el narcotráfico, contra los productores y digamos, los que trasladan todo lo que es, narcóticos de diversas variedades, ¿no? Y a partir de eso están sugiriendo que ellos van a tomar una política ofensiva, ahí se nos comunicó el compañero, una política agresiva contra los supuestos productores, generadores del narcotráfico en América Latina, y señalaron particularmente a Venezuela y en específico a Nicolás Maduro como que es el cabecilla, o que por lo menos está vinculado con todo ese asunto. A partir de ahí desplegó las fuerzas, están desplegando estas fuerzas que vos estabas mencionando, Daniel. Sí. Así que bueno. Y por ejemplo, entre otras cosas, acusan al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, de ser el jefe del cártel de los soles. Bueno, todo mentira, todo un invento ya ha salido total. Ahí lo estamos viendo al amigo, compañero Juan Contreras. Ya, Juan, buenas tardes, ¿cómo te va allá en Venezuela? Ya te hemos presentado todas las cosas que haces en Venezuela, entre ellos la coordinadora Simón Bolívar. ¿Cómo está, Juan? No lo escuchamos, que lo estamos viendo, no sé si el compañero... No te estamos escuchando. Capaz que el micrófono está cerrado. A ver. O el nuestro. No lo sé. Dayana, no lo escuchamos. Bueno, ahí va. Bueno, lo esperamos un segundito que está conectándose el compañero. Sí. Vamos a estar hablando precisamente, un poco de esto que estábamos mencionando. A ver si ahí... Ahí nos volvimos a conectar, lo estamos viendo a Juan Contreras, presidente de la coordinadora Simón Bolívar. Juan, ¿nos estás escuchando? A ver si te escuchamos nosotros. Ay, no se lo... Seguimos sin escucharte. Bueno, nos sugiere que si... Bueno, a ver, ahí está... Parece que está... Es un hombre de radio, sí que debería saber, vamos a esperar. Debe saber cuáles son... Seguro que sabe más que nosotros. Que nosotros dos seguro. Que nosotros dos seguro, ¿no? Pero bueno. ¿Me escucha? Ahora sí, Juan, ahora sí. Buenas tardes. No te vamos a presentar por tercera vez, así que te decimos, ya hicimos una breve introducción, pero en prolija lo que hemos dicho nosotros. ¿Qué está pasando desde hace 15 días, un mes, en Venezuela y en el Mar Caribe? Bueno, antes que nada, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por esta oportunidad de comunicarnos. Desde acá un fuerte abrazo para ti, hermano. Bueno, ¿qué pasa en Venezuela? En Venezuela, desde hace 26 años, se echó a andar un hermoso proyecto, el proyecto bolivariano, tratar de brindarle la mayor suma de felicidad posible a nuestro pueblo, y en ese marco se han hecho un conjunto de reformas y de aprobaciones. Se hizo una nueva constitución en la cual entramos todos los venezolanos, y ha habido una serie de avances, ¿no? Hoy tenemos una democracia vigorosa, una democracia directa, una democracia para la mayoría, donde estamos incluidos todos los venezolanos. Pues desde el 2015, el imperio norteamericano pareciera ilógico, ¿no? Y a mucha gente le da risa, y yo creo que a muchos nos dio risa cuando Barack Obama dijo que Venezuela era una amenaza inusual, ¿no? Y es que yo creo que realmente sí lo somos. Si el proyecto bolivariano cala como caló en década y media, por supuesto que el imperio norteamericano se siente afectado, porque si nuestro proceso eleva la calidad de vida de la gente, el sistema democrático se hace mucho más vigoroso, con una democracia fortalecida, con la participación de todo nuestro pueblo. Por supuesto que eso para ellos atenta contra su seguridad, contra su cultura,
porque pudiese su pueblo también intentar, como lo han intentado otros pueblos a partir de la Revolución Bolivariana, la posibilidad de construir algo diferente, ¿no? ¿Y a qué me refiero? Con la llegada del proceso bolivariano fue posible la llegada de Evo Morales al gobierno en Bolivia. Con la llegada del comandante Hugo Chávez al gobierno, la posibilidad de que Rafael Correa en el Ecuador pudiese llegar. Con la llegada de la Revolución Bolivariana, evidentemente, la llegada de los sandinistas nuevamente al poder tiene que ver con ese contagio que ha hecho la Revolución Bolivariana. La llegada del Frente Farabundo Martí en un momento, primero con el periodista Mauricio Funes, que yo digo que no fuñó, porque debes de ver hacia el sur, miró hacia el norte, pero después vino Salvador Sánchez Jerez, que es un representante genuino de las luchas del pueblo salvadoreño. Y así pues el Frente Amplio con Tabaré Vázquez y luego con Pepe Mujica, un histórico del Movimiento de Liberación Nacional, que hace unos meses partió físicamente de este plano. Luego vino Tabaré nuevamente, la llegada del cura Lugo. En la Argentina, pues Kirchner supo entender el momento y digamos, lanzarse a esa transformación, a ese cambio que como lo dijo Correa, un cambio de época, ¿no? En América Latina. También Zelaya en Honduras, es decir, una correlación de fuerza que fue aumentando en una década y media con unos procesos hermosos. ¿Qué ha pasado en ese marco? Bueno, en ese marco el imperio norteamericano ha sentido nuevamente que ellos están, digamos, en prevención. Es un proyecto que busca nuestras raíces, ¿no es? Las raíces de todo nuestro pueblo, y porque nuestra América es una, como lo dijo el libertador Simón Bolívar. En ese marco se hace un bloqueo contra Venezuela, se han aplicado más de 1.040 sanciones coercitivas y unilaterales, y bueno, esta última que parece salida de la barbarie, ¿no? Estamos entre la barbarie y la civilización. Parece una película del oeste, ¿no? Cuando tú le pones precio a la vida del presidente Nicolás Maduro, que es el presidente de todos los venezolanos, que es un presidente legítimamente elegido por la mayoría de los venezolanos. Entonces, ¿qué está en juego? Bueno, está en juego para... ellos apuestan por la muerte y la violencia, nosotros apostamos por la vida y la construcción de un proceso basado en la igualdad, basado en la justicia social y por supuesto un proceso de avance, de articulación y unificación de nuestra América. Y por supuesto que eso atenta contra la civilización, contra las grandes corporaciones que hoy dirigen al imperio norteamericano, junto a sus socios. Hoy los enemigos de la humanidad son los socios predilectos del imperio norteamericano, que es el Estado sionista de Israel y el imperio norteamericano. Hoy la causa de Palestina se ha convertido en la causa de la humanidad. Y esa causa de la humanidad hoy es la causa también de Venezuela y es la agresión contra Venezuela en ese marco. Eso es lo que hoy sucede. Una agresión que pretende nuevamente reeditar lo que en 1990 hicieron contra Irak. A Irak la acusaron de tener armas de destrucción masiva y no habían tales armas, nunca presentaron, pero fue la justificación para agredir a Irak. Hoy la justificación es convertir a un sistema democráticamente elegido por la mayoría de venezolanas y venezolanos, convertirlo en un cartel. Y como ellos le han declarado la guerra al cartel, tratan de desconocer que aquí hay un gobierno elegido legítimamente por la mayoría. Entonces ellos pretenden, a través de sus acusaciones, hablar del cartel y convierten a Venezuela, tratan de convertirlo en un estado forajido. Venezuela sería, bueno, el cartel de los soles, como ellos lo han dicho. Sin embargo, es contradictorio, porque las Naciones Unidas acaban de publicar un informe donde dice que Venezuela está libre de cultivos, que Venezuela en más de 15 años no se ha detectado nada de eso. Quizás se utilice como puente para sacar la droga, o que utilizan las fronteras para
sacar la droga desde otro lado, pero aquí no se produce y aquí nuestra Fuerza Armada es una Fuerza Armada que tiene los valores del ejército libertario. Por lo tanto, nuestro ejército hoy se suma a ese proceso bolivariano que se inició hace 26 años. Es decir, que lo que hay es una vulgar agresión contra Venezuela, tratando de justificar lo injustificable y tratando de llevar la violencia y la muerte al pueblo venezolano. ¿Para qué? Para extraer nuestra riqueza, para extraer nuestros hidrocarburos, para extraer nuestro gas, nuestro petróleo, nuestro oro. Juan Contreras, muy clara tu exposición. Bueno, esta agresión del imperialismo norteamericano, ¿cómo se ha radicalizado en el último periodo? Estamos recibiendo informaciones que importantes fuerzas navales están desplegadas en el Mar Caribe y cerca de las costas de Venezuela y también en el Pacífico, cerca de las costas de Colombia y Panamá. Sí, este es lo último que el imperio norteamericano está haciendo, ¿no? Ellos dicen que van por los carteles en Latinoamérica y se trasladan a nuestros mares. Yo creo que es una situación delicada, es una situación de provocación. Yo creo que debemos ver lo que pasó el 20 de diciembre del año 89 en Panamá, ¿no? Así justificaron llevarse a Noriega y utilizaron ellos mismos la agresión a unos soldados norteamericanos. Yo creo que estamos en un tablero de ajedrez, ellos están moviendo su pieza para ver qué hace Venezuela, para estudiarnos. Se supone que ellos tras sus planes tienen un plan de inteligencia, ¿no? Que está estudiando cada paso de lo que hace Venezuela. Ellos dan un paso y ven qué estamos haciendo nosotros. Sin embargo, bueno, nosotros estamos correspondiendo a la agresión. Nosotros estamos justamente defendiéndonos. Se acaban de movilizar 15.000 militares a toda la zona fronteriza para tomar posiciones en los estados fronterizos, en el Zulia, en Táchira, en Apure, en Amazonas, en los países fronterizos, para resguardar nuestra soberanía, para resguardar nuestro proceso, ¿no? Y frente a esa agresión hay una movilización permanente de nuestro pueblo en la calle. Este fin de semana hubo un proceso de alistamiento donde todos los hombres y mujeres de la edad de 15 años en adelante, todo el mundo se ha perfilado para cerrar fila frente a la agresión evidente que se ve, ¿no? Ellos están mostrando los colmillos, están tratando de asustarnos, pero ellos tienen que recordarse que este es el pueblo de Bolívar, este es el pueblo que libertó 5 naciones. Mucha gente a veces en el Cono Sur, en Argentina, en el Uruguay, en Chile, no entendían y te preguntaban, oye, ¿cómo un milico puede hablar de democracia, puede hablar de socialismo? Porque bueno, la gente se remonta a los 30.000 desaparecidos de Videla y de Macera en la Argentina, de otros 10.000 en Chile con Pinochet, otros tantos con Stroessner en el Paraguay, el golpe de Estado en Brasil en el año 64. Es decir, uno se ve así, bueno, pero es que tiene que ver con nuestra carga histórica, ¿no? Que tenemos a Bolívar, esa montonera que se convirtió en un ejército y le dio la independencia a 6 naciones, ¿no? Tiene que ver con que los que ingresan a nuestra Fuerza Armada, como decimos los venezolanos, no es un dicho, desde los patas en el suelo. Chávez, que venía del extracto más bajo, pues un pata en el suelo, un campesino, pudo hacer vida dentro del proceso en la Fuerza Armada, cosa que no sucede, por ejemplo, en Argentina. Necesitas ser de la élite, de la alta burguesía, necesitas quizás tener el apellido italiano, en Chile necesitas tener el apellido alemán, ser también de la élite. En Venezuela, de cualquier color, raza o clase donde venga, y por eso me refiero al extracto quizás más bajo que puedan ser los campesinos. Y Chávez
que era un campesino, se convirtió en un teniente coronel de nuestra Fuerza Armada Libertadora y después en presidente de Venezuela. Es decir, aquí las condiciones son diferentes. Todo eso hace posible que hoy haya una nueva concepción militar dentro de nuestra Fuerza Armada. Mientras el Imperio norteamericano, saca nuevamente la doctrina Monroe, que la hicieron por allá en 1823, y ellos enarbolan esa doctrina para decir que nuestra América es su patio trasero, nosotros levantamos la doctrina bolivariana, donde decimos que nuestra América se resiste, que nuestra América sigue luchando frente a esas pretensiones. Mientras ellos siguen sacando doctrina, esa doctrina con que nos dominaron después de 1945, la doctrina de seguridad nacional, donde convirtieron a nuestro ejército y le metieron en la cabeza a nuestro ejército que el enemigo interno era el pueblo, que el enemigo interno era la izquierda, que el enemigo interno era el comunismo y que había que frenar eso, y por eso esas masacres utilizaron a nuestro pueblo y hoy siguen utilizando y enarbolando esa doctrina, la doctrina del destino manifiesto. Ellos dicen que bueno, son los llamados por Dios en la tierra a poner orden, ¿no? Entonces, frente a todo ese sistema de agresiones, frente a esa guerra multiforme, híbrida que hoy nos aplican a Venezuela, aquí hay un pueblo que se ha levantado, un pueblo que hoy tiene muchísima conciencia del peso histórico, porque yo me atrevería a decir que hoy la agresión no es contra Venezuela, es contra nuestra América. Y yo creo que ellos tienen que pensarlo bien, porque Venezuela no es cualquier país. Venezuela le hizo morder el polvo a los españoles y esto pudiese ser la tumba de los marines yanquis aquí en nuestra América Latina. Acá mi compañero Javier Rodríguez te quiere hacer una pregunta, Juan Contreras. ¿Qué tal? Buenas tardes, compañero. Una pregunta. Bueno, precisamente, de acá estamos siguiendo con el sesgo informativo que en general tienen los grandes medios, donde solo hay una palabra que no es precisamente la de los medios venezolanos, ¿no? Digamos, está llegando mucha cosa influenciada por otras agencias. Yo me enteré, o por lo menos estuve viendo por ahí, que de lo que es la oposición venezolana hay posiciones divergentes sobre esto. Escuché posicionamientos de Capriles por un lado, estando en contra de una posible invasión, pero también la escuché a Corina Machado pidiendo a gritos la invasión. Quería saber un poco cómo se está viviendo eso allá, si hay cohesión. Hemos visto, yo vi imágenes de mucha gente enrolándose para las milicias, para salir a defender, pero quería saber qué pasa con este tipo de sujetos, ¿no? De la oposición allá en Venezuela. Sí, mira, te lo explico así. Hay una guerra cognitiva a través de las redes sociales, ¿no? Si tú ves hoy las redes sociales, pasan imágenes donde supuestamente la derecha está en la calle, el pueblo está en la calle tumbando al presidente Nicolás Maduro. Si tú sigues revisando las redes, dicen que ya están cerca de nuestras costas, prácticamente dice que están en la Guaira. Cuando tú revisas, hay un pueblo que está en calma, hay un pueblo que está trabajando, por supuesto está vigilante de lo que pueda hacer. Yo creo que hay una derecha que ha entrado en el carril, que lógicamente es una derecha que pudiésemos decir nacionalista, ¿no? Lo decía en la última sección el doctor Jorge Rodríguez, hablando de un dirigente de Acción Democrática. Él dice, ese fue el partido de gobierno, bajo ese gobierno asesinaron a mi padre. Yo puedo tener muchas diferencias con Bernabé Gutiérrez, que es un dirigente de Acción Democrática, pero hemos coincidido hoy en la defensa y el rechazo de lo que pretende hacer el imperio norteamericano. Entonces yo creo que hay una derecha sensata, una derecha que ha entendido que podemos tener diferencias, pero que frente a la agresión, frente a la insolencia del imperio norteamericano, van a cerrar fila para la defensa del país. Ahora, hay otros como esa señora, yo no la voy a nombrar, la innombrable, que es una pátrida. Es decir, ¿cómo tú vas a pedir que
que ataquen al país donde tú naciste, al país donde tú te formaste, te criaste. Por supuesto, ella no tiene su familia aquí, toda su familia está fuera en buen resguardo en el norte, en el imperio norteamericano. Es decir, la gente, nuestro pueblo, debe entender que esa es una actitud poco consciente, ¿no? Poco racional, porque ¿cómo tú vas a querer que invadan, ataquen y bombardeen? Por muy inteligente y por muy desarrollada que hoy esté la tecnología con los drones y toda esta tecnología que hoy se innova, la inteligencia artificial para los proyectos de guerra, pues todavía no hay armas que maten solo chavistas, todavía no hay armas que maten solo comunistas, todavía no hay armas que maten solo revolucionarios. Es decir, que estamos frente a la barbarie, frente a la irracionalidad de esta señora de extrema derecha, vinculada con características fascistas, ¿no? Cuando tú ves que tu patria la bombardeen otro y después ingresen. O sea, ella como que no vio las imágenes de Irak, ella como que no vio el 20 o desconoce la historia, no conoce el 20 de diciembre del año 89, lo que sucedió en Panamá, o la invasión en el 64 a República Dominicana, o lo que ha significado todo esto que ha hecho el imperio norteamericano de saqueo, a donde ellos han puesto el pie hablando de democracia y civilización, han dejado todos los países destrozados. Entonces, evidentemente que hay un sector muy minoritario de la ultraderecha venezolana que se casa con esa idea del bombardeo, y creo que hay una derecha que, a pesar de entender que tenemos contradicciones y enfoques diferentes, pues se cuadra con la defensa de la patria. Yo creo que eso es importante resaltarlo en un momento tan delicado como este. Solo quienes no quieren a la patria, solo quienes pelean por los intereses del imperio norteamericano y no se sienten orgullosos de esa carga histórica de ser los hijos de Bolívar, que así como en el siglo XIX levantaron la independencia para nuestra América, hoy nuevamente nos toca el papel de seguir siendo esos herederos de la libertad que nos dejó Simón Bolívar. Juan Contreras, te pedimos un mensaje final para la audiencia de Todos los Fuegos acá de Buenos Aires, de Argentina. Bueno, mi mensaje sería, y ojalá que llegue a la mayor cantidad de gente posible y que ustedes la hagan llegar, por eso te digo, gratamente agradecido por esta oportunidad. Yo creo que es el momento de la articulación de nuestros pueblos, ¿no? El Che Guevara decía que la lucha es continental, y creo que si hay un momento de la historia de nuestros pueblos y de nuestras luchas desde hace 500 años, pues este es el momento de la lucha continental. Yo creo que debemos articular un gran movimiento, así como los dignatarios, nuestros presidentes, utilizan la diplomacia política que ellos tienen. Nosotros debemos utilizar la diplomacia de nuestros pueblos. Debemos unirnos en una gran plataforma de articulación para denunciar lo que hoy está ocurriendo contra Venezuela, porque lo que ocurre contra Venezuela es la suerte de toda nuestra América, no es solo la suerte de los venezolanos. Aquí está echada no solo la suerte de Venezuela y de Colombia, que somos naciones hermanas y estamos pegaditas, es la suerte de toda nuestra América, porque siempre nos han visto como el patio trasero. ¿Qué pasó con el tema de las Malvinas? Los Estados Unidos no apoyaron a la Argentina, apoyaron al Imperio Británico. Entonces son las muestras. Lo que les interesa son nuestros recursos, no les interesan nuestros pueblos, ni les interesan nuestras civilizaciones, ni nuestros procesos revolucionarios. Ellos, en fin, vienen por nuestros recursos. ¿Cuál es nuestro mensaje? El mensaje es del llamado a la unidad, a la articulación de un gran movimiento social, revolucionario, político y social para la defensa de toda nuestra América. En eso se nos va la vida, en eso se nos va la defensa de nuestro proceso, y nuestro llamado es a la unidad de nuestros pueblos. Muchas gracias, compañero Juan Contreras, de la Coordinadora Simón Bolívar de Venezuela, y desde acá, desde Argentina, desde Buenos Aires, nuestra solidaridad
con el pueblo y gobierno venezolano encabezado por el presidente Nicolás Maduro. Un abrazo militante y revolucionario. Bien. Bueno, ahí abusando de la amabilidad de Silvia Visconti, que ha cedido algunos minutos de su espacio, escuchando la interesante intervención de Juan Contreras. Ahora damos paso a Dos Orillas con Silvia Visconti. Estamos en el aire nuevamente. Silvia Visconti, ¿nos estás escuchando? ¿Estamos comunicados? Sí, buenas tardes Daniel, buenas tardes a la audiencia de Todos los Fuegos. Aquí escuchando atentamente al compañero Contreras y bueno, enterándonos de primera mano de lo que está ocurriendo en la hermana República de Venezuela. Y bueno, la tierra americana ha dado para la historia revolucionarios y también poetas revolucionarios. Y bueno, hoy en realidad me voy a dedicar a hablar de uno de ellos, nacido en Cuba, en la histórica Santa Clara, en 1937. Me refiero a Agustín Gómez Lubián, que nació en el seno de una familia compuesta por el médico Agustín Gómez y su esposa Josefina Urioste. La infancia de Agustín transcurrió rodeada de cariño en un hogar de mediana posición económica y bueno, él realizó sus primeros estudios en el Colegio Maristas de Santa Clara y posteriormente en el Colegio Belén de La Habana y en la Progresiva de Cárdenas, terminando sus estudios en el Colegio Martí, también de Santa Clara. Dicen quienes lo conocieron que desde pequeño Agustín mostró sus ansias de conocimiento y un fuerte sentimiento natural hacia la justicia, y que en su vida la figura de su madre fue sustancial. A ella le dedica un poema en 1955, que dice: reclino mi cabeza en su regazo, sus dedos acarician mis cabellos y brillan en mi mente más destellos que los que lanza el sol en el ocaso. Cuando mi corazón siente una pena, ella con comprensión me la mitiga. Al sentir del trabajo la fatiga, un beso de sus labios la refrena. ¿Quién es ese derechado de virtudes? ¿Quién es esa mujer maravillosa que, esparciendo el perfume de una rosa, va librando mi vida de inquietudes? No hay descripción ninguna que le cuadre, mas solo una palabra la describe. Esa mujer que solo por mí vive, esa mujer, señores, es mi madre. A los 14 años, cuando se produce el golpe de Estado propiciado por el dictador Fulgencio Batista, comienza ya a militar con un grupo de jóvenes. Después de graduarse de bachiller en ciencias, partió a estudiar medicina, siguiendo la tradición familiar en la Universidad de La Habana, centro donde estrechó lazos con José Antonio Echeverría, presidente de la Federación Estudiantil Universitaria, y que fue también miembro fundador de la organización militante Directorio Revolucionario 13 de marzo. Corría el año 1955 y Agustín fue fundador del Directorio Revolucionario y jefe también de esa organización. Desarrolló actividades que le llevaron a ser detenido y torturado en septiembre de ese año por repartir proclamas durante una huelga de los bancarios. Tras el cierre de la Casa de Altos Estudios de Medicina de La Habana en 1956, Agustín regresó a Santa Clara e integró el grupo revolucionario denominado La Pentarquía.
que organizó junto a su compañero Julio Pino Machado el bloque estudiantil universitario en la Universidad Central de Las Villas, del que fue secretario durante algún tiempo. Este bloque mantuvo relaciones con los estudiantes de los niveles secundarios de la antigua provincia de Las Villas y con ellos orientó sus actividades contra la dictadura. Y de esta manera se realizaron una serie de acciones, logrando que esta organización calara tanto entre los estudiantes como en los trabajadores. Al recrudecerse la persecución de la policía a los jóvenes y recrudecer sus actividades de acción y publicaciones clandestinas, Chiqui, como se lo conocía porque era muy joven y entonces le decían Chiqui por pequeño, por su corta edad, ayuda en el reparto de propaganda por todo el país, realizando viajes continuos por toda Cuba. El ataque al Palacio y la ulterior muerte de connotados dirigentes del directorio revolucionario lo reafirman en su sentimiento también revolucionario y entonces se liga más estrechamente a los integrantes del movimiento 26 de julio en Santa Clara, que desde febrero de 1957 planeaban un alzamiento en la región de Escambray y plantea también a la dirección del Directorio Revolucionario 13 de marzo su sustitución para poderse unir específicamente al movimiento 26 de julio. La vida de Agustín fue muy breve, pero también fue muy intensa y dedicada a la causa revolucionaria. Yo te comentaba, Daniel, que desde muy temprano había empezado a militar, con 14 años, una edad muy temprana para la militancia. Desde los primeros años de la lucha contra la tiranía, mostró siempre ese espíritu rebelde, tanto en las aulas universitarias, en donde militó también, como en los periódicos clandestinos, en las reuniones y acciones subversivas o en los actos que se realizaban en la calle. Mientras tanto, en la intimidad escribía poesía. Su corta vida no le permitió dejar una obra demasiado extensa, pero fueron sus padres quienes recogieron esos escritos después de su muerte en un breve volumen que integra unos 54 poemas. Sus padres lo publicaron clandestinamente y la obra alcanzó 5.000 ediciones de 1.000 ejemplares cada una. Y esa recaudación que se hizo con la venta de este libro de poesía se destinó a los fondos de la revolución. Sus padres lo destinaron a los fondos de la revolución. Su padre incluso, que era médico, como decíamos, dejó de ejercer la medicina y se dedicó también a la militancia política después de la muerte de su hijo. Sus primeros poemas son de 1952 y en esa época el principal tema es el amor. Es la poesía de un muchacho alegre, por momentos enamorado, que escribe en rima y con ellas canta a la juventud, al primer amor, a los besos, a los labios de la amada. Luego, durante 3 años, no escribe. No sabemos en realidad si esta ausencia de texto fue real o bien si no fue posible rescatar ninguno de los textos de esos años. La aclaración parece pertinente porque, según cuentan sus padres, Agustín no solía conservar sus poemas y fue el empeño de su madre, que recogía del cesto de la basura las hojas arrugadas, la que permitió que este manojo de poesías que conocemos se conservara. En 1955, cuando Agustín comienza sus estudios de medicina, escribe a lo largo del año una cantidad importante de poemas. El titulado Adiós comienza de una manera significativa, diciendo: no pienses más en mí, soy solo un hombre que busca su ideal de manera desesperada, que vaga solo repitiendo un nombre y que no puede amar sin ser amado. El último verso
lo muestra entregado a su destino, un destino esperanzado, y culmina diciendo: yo seguiré el camino en pos de mi sueño. En 1956, entre los 18 y los 19 años, atraviesa el periodo de mayor intensidad creadora y al mismo tiempo el de mayor militancia. Cada discurso, cada artículo, cada acción armada lo acerca a ese sueño desmesurado, pero cada día también siente que puede ser el último. En medio de las responsabilidades de la lucha, es un gran lector. Lee a Neruda, a Casal, a Martínez Villena, a José Martí. Son tiempos de lecturas, de tareas clandestinas, de clases de anatomía, de amores y desamores con muchachas apasionadas a veces, distantes otras. Por amor a la vida escribe poesía. Y yo los invito a escuchar a Soledad Bravo con un canto precisamente a la poesía de los compañeros. Llenos de falsas palabras, como andamos, entre ofertas y eslogans y ritmos traicioneros. Compañeros, por amor a mi fe y a la vida que viene, canto la poesía de mis compañeros. La verdad es más fuerte que cualquier cadena. Prisionero, mientras la canción se cansa y el arte se desploma, canto la poesía de mis compañeros. Mientras la canción se cansa y el arte se desploma, canto la poesía de mis compañeros. La tallaron en sierras, en selvas, en montañas, en fábricas, en campos, en jornadas de acero, en quebradas oscuras donde brilló la muerte, perdidas bajo los tiroteos. La salvaron del riesgo de morir asfixiada en la cámara cínica del mensaje con miedo, porque ella ha sido escrita para alentar coraje. Canto la poesía de mis compañeros, porque ella ha sido escrita para alentar coraje. Canto la poesía de mis compañeros. Viviré para verla vivir sobre la muerte y arrasar las paredes del terror que quiero, porque hoy aún libra lucha contra esas maldiciones. Canto la poesía de mis compañeros, porque hoy aún libra lucha contra esas maldiciones.
Hermosísimo tema, ¿verdad? Sí, te iba a hacer una pregunta. Hace un despliegue de voz que yo me parece que en otras canciones no se lo noté. Es probable, a mí me encanta ese tema de Soledad Bravo, pero sí, tal vez tiene una voz como más contundente en esta canción. Sí. O tal vez es que la letra es tan emotiva que la voz lo No sé transmite. cómo se llama eso en música, porque yo no soy un burro, pero como una vibración tenía la voz todo el tiempo. Puede ser, sí, puede ser. Yo tampoco sé cómo se llama eso. Vibrato se llamará. Capaz. Bueno, de alguna manera, él, a pesar de que era muy joven, reflexiona sobre la vida, sobre la muerte, sobre la vejez, y aparece la idea de una ancianidad que siente dentro de sí, porque siente que ha madurado. De allí que nosotros decíamos, bueno, cuando hablábamos de él, muy pocos años para tanta vida, porque así lo escribe en un poema en el que dice: qué viejo soy por dentro, hay grietas en mi alma envejecida, demasiado dolor he soportado, muy pocos años para tanta vida. Mis ojos que no miran brillan por fuera como dos luceros, mas por dentro son viejos y cansados, han recorrido el infinito entero. Y mis labios sedientos, por dentro fríos y por fuera ardientes, no quieren beber más, están hastiados, bebieron agua en demasiadas fuentes. Y al mirar mi reflejo, mi cabeza por dentro encanecida, con voz de viejo, digo tristemente: muy pocos años para tanta vida. Esto lo escribe en julio de 1956. Un mes antes de su muerte, el 20 de abril de 1957, él participa junto a su brigada en un acuartelamiento en el que, bueno, están organizando el primer intento de levantamiento en Cienfuegos, que luego va a ser postergado para más adelante. Y durante esa noche, mientras está acuartelado, escribe una carta para su novia y que entrega a su hermana para que, bueno, en caso de su muerte, ella la reciba. La carta de despedida dice así: amor mío, esta carta solo la leerás en caso de que yo muera. Tengo tantas cosas que decirte que me es imposible expresarlas todas, pero sé que tú, que siempre me has comprendido, podrás saberlas sin necesidad de decírtelas con simples palabras. Perdóname, amor mío, porque yo sigo por el amor que te tengo, que haya hecho concebir ilusiones con mi vida, una vida que no me pertenecía, una vida que estaba entre las elegidas para sacrificarse en aras de la Revolución Cubana. No obstante eso, mi amor, en mi egoísmo, no me arrepiento de los momentos que he vivido contigo, porque tú pusiste en mi vida la nota de dulzura y amor que tanto había ansiado. Esa nota no la opacará nada, ni el tiempo, ni la distancia, ni la muerte. Sé valiente, amor, y no rehuyas el dulce deber que te presenta la vida. No me olvides, pero no me idealices. Piensa en mí como en un sueño lejano y triste que no llegó a ser verdad, y sé feliz, tan feliz como lo hubiéramos sido de haber estado juntos. Te adoro y tu recuerdo siempre estará conmigo, hasta un día en que la nube pueda volver a besar la estrella. Hasta siempre, Chiqui. Y bueno, yo les invito a escuchar otro tema que nos habla de esos hombres que de alguna manera fueron cimiento de la revolución. Hombre, qué lindo final. ¿Cómo dice que la nube vuelva a besar a la estrella? La estrella. Es hermosísimo el final, sí. Hasta un día en que la nube pueda volver a besar la estrella. Tremendo. Realmente poético. Sí, sí. Bueno, los invito a escuchar Escuchemos entonces. el tema Hombre que vas creciendo. Muy bien.
agosto de 1957, este joven, Chiqui, Gladys y Julio Pino Machado, doblan por la calle de Buen Viaje y Maceo con el objetivo de colocar una bomba. El artefacto estalla dentro del auto en el que viajan, hiriendo a la compañera en un brazo y dando muerte a Chiqui y a Julio Pino. Un poco antes, en el mes de abril, cuando la lucha se había agudizado, Agustín escribía un poema sin título, un poema sobrecogedor que parece una premonición de su cercano destino. La dama blanca besó mi frente con beso casto, beso de hermano. Besa la frente la dama blanca a los que deben morir temprano. La sombra juega con mis cabellos, pasa por ellos su negra mano. Con los cabellos juega la sombra de los que deben morir temprano. De alguna manera, este recuerdo quisiera terminarlo con una anécdota que relata el poeta Luis Suar Díaz en el prólogo de una de las ediciones cubanas de los versos de Agustín. Cuenta Suar Díaz que el 9 de abril de 1958, cuando se está produciendo la huelga revolucionaria, que llamaba a los trabajadores al combate para derrotar y derrocar a la dictadura de Batista, un joven mecánico que no tenía grandes lecturas, pero sí, y tampoco tenía demasiada afección a la poesía ni nada por el estilo, había llegado y expresado ante un grupo de compañeros que él lamentaba no ser poeta para poder dejar testimonio de lo que se sentía en momentos como ese, en el que uno puede morir. Y bueno, de modo que cuando en esa misma reunión un compañero llegó con un ejemplar de los versos de Chiqui, dice Suar Díaz que él sintió que en esas páginas, en esa conmovedora de alguna manera carta de despedida y en ese último poema que recién leíamos, había una maravillosa y sentida respuesta para este joven compañero mecánico que no sabía escribir poemas, pero que quería en ese momento ser capaz de escribir uno. El 1 de enero de 1959 marcó el triunfo de la Revolución Cubana, un triunfo que Agustín no llegó a ver, pero que sí contribuyó a forjar. En la Revolución, vivo en la memoria, está este joven de 19 años, que murió muy tempranamente, que escribió poesías, que dejó mensajes de extremada belleza y que supo darle objeto a su vida, hermoseando de alguna manera con palabras y también con acciones esa corta existencia. Y bueno, de alguna manera, con este recuerdo y llevándole esta poesía a los oyentes de la radio, le estamos diciendo salud a ese compañero, al compañero Agustín. Y bueno, con esto me estoy despidiendo hasta el lunes que viene. El lunes que viene voy a estar de manera grabada porque voy a andar por Rosario. Me voy a quedar unos días ahí en Rosario y después voy a seguir para Córdoba. Así que voy a mandar el espacio de manera grabada. Yo vuelvo de Rosario. Vos volvés ese día. Para estar acá, sí, el lunes. Sí. Así que nos vamos a encontrar el sábado. Nos vamos a encontrar el sábado en el Museo de la Memoria de Rosario. Sí. La verdad que estoy súper emocionada con eso. Contale a la audiencia qué vamos a hacer a Rosario. Bueno, el
el 31 de agosto, que es el día del detenido desaparecido, el 30 de agosto, perdón, que es el día del detenido desaparecido a nivel universal, el Museo de la Memoria de Rosario tiene una actividad en la que vamos a participar Daniel, Marcelo, Esteves y yo, y también personas que están vinculadas al propio museo, una docente de historia que no me acuerdo. Laura Pascuali. Exactamente. Para presentar, bueno, la película, La Pastoril, una charla, un conversatorio con la gente del lugar. Así que esa es la actividad. Bueno, nos vamos entonces hasta el próximo lunes. Nos vemos en Rosario. Acá nos vemos nuevamente en Todos los Fuegos por AM 1570 Radio Rebelde. Y viva la revolución. Ahí va. Viva, sí. Y si ante tanta miseria que despliega el sistema capitalista acá en la Argentina y el gobierno, si no hablamos de la revolución, ¿hoy cuándo vamos a hablar? Sí. ¿Es necesaria la revolución social, política de los pueblos que termine con la basura del sistema capitalista? Estamos viviendo en la mierda propiamente dicha. Es imposible quedarse en esto, hay que salir. Ahí va. Nos vemos. Chao, Silvia.